Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy para escuchar la información más reciente del COVID-19 en Carolina del Norte. Hoy tenemos 10.509 casos, 546 personas en el hospital y 378 defunciones. Mientras enfrentamos la realidad de lo que este virus nos ha quitado, debemos recordar que estas son más que simples cifras. Los que fallecieron por el COVID-19 tenían vidas y seres queridos. Sus familias y amigos están sufriendo por sus difuntos y nosotros también estamos de luto. La semana pasada compartimos nuestro plan de 3 fases para relajar las restricciones en Carolina del Norte y cómo vamos a medir el progreso. Ahora mismo, algunas cosas van bien, pero hay algunas señales potenciales de advertencia. Pues bien, los habitantes de Carolina del Norte han hecho tremendos sacrificios y está funcionando. Al cuidar su propia salud y la de los que lo acompañan, ustedes están haciendo una diferencia. La semana pasada compartí detalles sobre los indicadores claves que estamos analizando para asegurar que estamos usando datos y hechos para guiar nuestras decisiones. Estas gráficas se actualizan diariamente en el conteo de casos en el sitio web nc.gov/COVID-19. El día de hoy, la doctora Mandy Cohen, nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, nos va a hablar acerca de nueva información sobre nuestras tendencias. Continuamos optimistas de que nuestras tendencias se estabilizarán lo suficiente para pasar a la fase 1 la próxima semana. Mi mensaje hoy es continuar prestando atención. Ahora mismo necesitamos que las personas sigan esta orden de permanecer en casa para poder pasar a las siguientes fases y relajar las restricciones. La complacencia pudiera arriesgar las vidas y tener que cambiar los planes. El plan de 3 fases es como un switch atenuador de luz. Nos permite gradualmente quitar las restricciones para poder salir de nuevo sin tener un pico peligroso de infecciones. Este enfoque y los indicadores que estamos observando siguen las guías de la Casa Blanca del Grupo de Trabajo de Coronavirus. Es importante notar que al tratar de trabajar para reiniciar la economía, que el público nos apoye. Incluso al liberar las restricciones, si ustedes no se sienten seguros, no va a funcionar. Para que la gente pueda salir, tiene que haber una confianza de que se sienten seguros al salir a trabajar, ir de compras y salir a comer. Por eso estamos considerando los hechos y la información científica para guiarnos. Es por eso que le pedimos a los comercios que tomen precauciones para sus empleados y sus clientes. Debemos reiniciar la economía, pero necesitamos que los trabajadores de Carolina del Norte confíen en que hay seguridad al pasar el tiempo. Y esa es nuestra meta. Ahora, para una información más reciente sobre estos indicadores, le voy a pedir a la doctora Cohen que nos explique los datos. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Estoy aquí de nuevo con nuevas gráficas. Muchas gracias por aquellos que están viendo esta nueva actualización. En cuanto a las nuevas métricas, se verán familiares. Son las mismas gráficas que expliqué la semana pasada, pero ahora con una semana más de datos. Así que en esta primera gráfica vemos que Carolina del Norte está bien. Hemos aplanado la curva. Y no llegamos a este momento por accidente. Creo que es la acción tan firme del gobernador y su fortitud para permanecer en casa y salvar vidas es lo que nos tiene en esta trayectoria. Vemos que cada vez menos gente se está enfermando al mismo tiempo y pueden ver la línea azul y en Carolina del Norte nuestra trayectoria está mejor que el resto del país. Queremos continuar teniendo esto. Al ver las tendencias que hemos estado siguiendo y de las que hemos estado hablando sobre pruebas, rastreo y tendencias, son las cosas que debemos analizar en combinación cuando pensamos en tratar de liberar las restricciones a futuro. Como les dije antes, tenemos que ver una combinación de estas métricas. Les voy a explicar estas 4 tendencias
¿Y cuáles son las capacidades o posibilidades? Las 4 tendencias principales se basan en la guía de la Casa Blanca que nos dijo acerca de pasar por etapas para poder abrir gradualmente. La primera es casos sindrómicos similares a COVID durante 14 días, los casos confirmados por laboratorio durante 14 días, 3, pruebas positivas como el porcentaje del total de pruebas durante 14 días y las hospitalizaciones durante 14 días. Claro, no hay una sola métrica que va a determinar nuestros planes a futuro, pero como verán, hemos tenido algún progreso en ciertos indicadores y otros tenemos que observarlos cuidadosamente. Esto es lo que yo veo en esta primera gráfica. Esta primera gráfica es la trayectoria de casos sindrómicos similares a COVID. Los casos sindrómicos de COVID es como trabajo de vigilancia y es cuando estamos observando a la gente que viene a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID, como fiebre, tos y falta de aliento. Cuando vemos este porcentaje de personas que vienen con síntomas similares como un porcentaje del total, son gentes que vienen a la sala de emergencias. Vean la gráfica amarilla. Lo que queremos ver aquí es que justo al final, los últimos 7 días, empezamos a ver que se empezó a subir un poco. Habíamos estado tendiendo hacia abajo desde un pico como a principios de marzo y ahora hemos estado teniendo una tendencia hacia abajo, pero estos últimos 7 días vemos que ha subido un poco. Lo que queremos ver a esta métrica es durante 14 días. Si vemos el promedio de los últimos 14 días, estamos en general nivelados, pero vamos a seguir analizando esto cuidadosamente porque estos últimos 7 días hemos visto una pequeña alza. Y claro, hay limitaciones a cada una de estas métricas. En cuanto a la limitación de esta métrica, vemos que esto solo está observando la gente que viene a la sala de emergencias. Esto puede ser afectada por muchas cosas y claro, se relaciona al comportamiento humano y porque alguien va a la sala de emergencia o no. Es por eso que vemos estos indicadores como un paquete total. Muy bien, ahora la siguiente gráfica. Y aquí en la siguiente tendencia nosotros estamos viendo la trayectoria de casos. Son las nuevas pruebas de laboratorio confirmadas. Y yo quiero que presten atención a la línea amarilla que está mostrando un promedio de 7 días seguidos para entender la trayectoria en la que estamos y lo que están viendo, y aun cuando estamos un poco ya nivelados, hemos aumentado en los últimos días y semanas, y lo que nosotros estamos viendo una subida en el número de casos de pruebas de laboratorio. De hecho, pueden ver que el último punto azul está anunciando 561 casos ahora, lo cual es alto para Carolina del Norte. Lo que se ve aquí en esta gráfica es el día en que hemos tenido más incremento de casos confirmados por laboratorio. Cada uno de los datos que vemos tiene limitaciones. Nosotros solo estamos capturando las pruebas de laboratorio confirmadas porque sabemos que hay más COVID-19 en las comunidades de lo que se captura en los laboratorios, y como estamos haciendo más pruebas y ha sido en lo que nos hemos enfocado, aumentar las pruebas, sabemos que ya está el COVID ahí, así es que vamos a tener más casos. Ahora, ¿cómo vamos a pensar sobre un número que está aumentando en el contexto de prueba? Y esto no lo muestra la siguiente gráfica. Entonces, ahora pasamos a la siguiente tendencia, y aquí esta nos ayuda a ver una vista del porcentaje de casos positivos en relación al número total que estamos haciendo de pruebas, y queremos una tendencia a la baja, y es exactamente qué es lo que nosotros estamos viendo. Quiero que presten atención a la línea amarilla. De nuevo, este es un promedio de 7 días de un... Ojantes. Y nosotros lo que estamos viendo es de que está bajando, y es que quiere decir que nosotros estamos teniendo más casos conforme pasamos a las pruebas, y este porcentaje está bajando, y esta es una cosa muy bueno, y esto ha pasado de 2,500 pruebas que se hacían hace una semana o dos en los últimos semanas,
en los últimos días. Nosotros hemos visto tendencias que se acercan a los 5,000 pruebas. El día de ayer vimos 6,000 pruebas que se reportaron. Estamos haciendo más pruebas y estamos viendo esta tendencia que va en la dirección correcta. Y entonces vamos a la última tendencia, que es sobre las hospitalizaciones. Esta es una métrica importante porque de nuevo hemos estado trabajando arduamente para aplanar la curva, así es que menos personas se enferman al mismo tiempo para no sobrecargar el sistema médico. Y esto está bastante nivelado y tenemos aquí el número de camas que se han utilizado por COVID-19 y eso es bueno. Y ahora presten atención a la línea amarilla y estamos nivelados en 400 a 450 al día, 400 a 500. Hay una limitación a esta métrica. Estas son nuevas estancias en el hospital, si no es el total de cuántas personas están en el hospital en un día dado. Y lo que nosotros estamos viendo, y esto está nivelándose. Ok. Así es de que ahora vamos a combinar todo esto y nosotros también vamos a hablar de nuestra capacidad. Así es de que cuando vemos las 4 tendencias juntas y en donde nos encontramos hoy, nosotros vimos que la trayectoria de los casos sindrómicos como COVID en los últimos 14 días se subió en los últimos 7 días y se niveló en los 14 días. Así es de que tenemos una X en color rojo. Y también la trayectoria de casos en los 14 días vemos que siguen aumentando. Sin embargo, nosotros sabemos es porque estamos haciendo más pruebas. Así es que la tercera métrica, la trayectoria de pruebas positivas, le pusimos una palomita verde. Y la trayectoria de hospitalización nos da otra palomita verde. Cuando vemos nuestra capacidad, queremos cerciorarnos de que estamos aumentando las pruebas y esto ha estado sucediendo y hemos visto un alza. Y también está subido, hemos hecho 4,000 pruebas y 6,000 en los últimos 9 días. Y hasta ayer eran 6,000, no, que se hicieron ayer. Y como reportamos el lunes de esta semana en términos del rastreo de contacto, nosotros tenemos una colaborativa de rastreo de contacto comunitario y ya están trabajando en contratar personal. En cuanto al equipo de protección personal, esto lo pusimos nosotros en nuestro portal y ustedes pueden ver que el Estado continúa teniendo menos del suministro de 30 días de batas y mascarillas N95. Y lo que estamos viendo aquí en Carolina del Norte, tenemos todavía problemas con las batas y las mascarillas N95, mascarillas, guantes, caretas, eso va bien. Cuando yo combino todo esto, les puedo decir que el panorama está mixto, pero seguimos optimistas de que estas tendencias van a estar lo suficientemente estables para pasar a la fase 1 la semana que entra, pero estaremos vigilándolo estrechamente. Tenemos un reporte que lo hicieron los investigadores Duke University, Novasci y UNC, y nos dijeron ellos que la complacencia no es nuestro amigo. Tenemos nosotros que estar seguros de seguir con estas acciones para cerciorarnos de que estamos alentando la propagación del virus, para relajar las restricciones. Nosotros sabemos que es quedarnos en casa y proteger a nuestros seres amados y a la comunidad, y nosotros sabemos hacer, y así podremos nosotros avanzar como lo hemos planeado. Si nos mantenemos optimistas, estas tendencias estarán lo suficientemente estable para pasar a la fase 1 la siguiente semana. Gracias, doctora Cohen. Es importante continuar observando los datos y los hechos para guiar nuestros planes. Y sabemos que nuestras vidas han sido cambiadas para siempre por esta pandemia. Hay señales de esperanza. Se está probando un medicamento experimental aquí mismo en la Universidad de Carolina del Norte que parece prometer el alivio de los síntomas de COVID-19. Quiero agradecer a los investigadores y su trabajo. Esto muestra la importancia de la firme investigación y estudios científicos en nuestras universidades.
El aprender sobre nuevos medicamentos y desarrollo de una vacuna es alentador, pero se va a llevar tiempo. Nuestro trabajo es hacer lo que nosotros sabemos que funciona ahora. Tener la distancia física, higienizar, quedarse en casa. Yo sé que es un momento muy difícil para muchas personas, pero hay esperanza y hay un plan. Y está basado en datos y conocimientos científicos. Le da prioridad a las comunidades en tanto que nos enfocamos en las maneras de arrancar nuestra economía de manera segura. El hacerlo de la manera correcta le va a dar la confianza a las instituciones y a nosotros de hacerlo de una manera segura para el futuro. Junto con la doctora Cohen, nosotros tenemos al director de Administración de Emergencia, Mike Sprayberry, nuestras intérpretes de lenguaje de señas, Mónica McGee y Connie Joe Hutchinson. Y tras cámaras siempre tenemos a Jackie y Jasmine Metivir, que son nuestras intérpretes de español. Así es de que ahora voy a cederle la palabra a Mike Sprayberry. Gracias, gobernador, y gracias por su liderazgo. El día de hoy es el día 52 que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal en respuesta a COVID-19. FEMA ya empezó una campaña para distribuir tapabocas de tela para los trabajadores del sector de infraestructura crítica de Carolina del Norte, en donde se dificulta tener distancia física. FEMA va a darles estos tapabocas en las áreas de energía, en los sectores de energía y alimentos, aquellos que no necesitan mascarillas de clasificación médica y se enviarán directamente a las compañías. La Dirección de Emergencia de Carolina del Norte va a recibir adicionalmente 149,000 tapabocas para los trabajadores en la cadena de suministro de alimentos. Al mismo tiempo tenemos la adquisición de PPE de clasificación médica y hicimos pedidos de 5.8 millones. Ayer recibimos envíos de guantes, cubrepelo, tapabocas y otros envíos y entregamos a 50 condados. En nombre del secretario de Seguridad Pública, Eric Hoods, yo quiero darles públicamente las gracias a los servicios de emergencia del Estado y a los oficiales del orden público por el excelente trabajo que están haciendo. Les estamos pidiendo mucho a los profesionales de seguridad pública y les debemos nuestra gratitud y respeto. Los telecomunicadores de los centros de 911 continúan trabajando muy bien, pero quiero recordarles en nombre de ellos que por favor no llamen para reportar a quienes no cumplen las órdenes de distanciamiento social y quedarse en casa. Lo debemos de dejar este número para las verdaderas emergencias. Y si seguimos recibiendo llamadas que no son de emergencia, vamos a atrasar la ayuda para los que realmente la necesitan. Tan importante como la respuesta, yo quería hablar sobre la recuperación. El Centro de Emergencias, la sección de recuperación y la UNC School of Government están trabajando en información para los gobiernos locales sobre el proceso de reembolso de FEMA y también del portal de los grandes. Y vamos a seguir expandiendo esta información para los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. También tenemos recursos para las comunidades rurales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los aliados federales tienen asistencia inmediata y a largo plazo para las comunidades rurales afectadas por la pandemia. Estos programas ayudan en los esfuerzos de recuperación de los residentes, negocios y comunidades rurales. Y también el USDA nos da guías de recursos para líderes en el estado locales y de las tribus. Como siempre, no se les olvide hablarles a sus amigos y seres queridos y recuerden que todos necesitamos quedarnos en casa y mantener la distancia para detener la propagación y para poder mejorar las líneas de las tendencias que dijo la secretaria Cohen. Si nos enfocamos en esto, superaremos esto juntos, un equipo, una misión y una familia. Gracias. Gracias, Mike. Agradezco a todas las personas que trabajan en el Centro de Emergencia, Administración de Emergencia, controlando esta pandemia, nuestra oficina de recuperación,
está mostrando su capacidad, y Lockhawks que están trabajando día y noche tratando de ayudarle a la gente con su experiencia que tuvieron con Matthew y Florence y estos huracanes. Agradezco mucho por todo lo que hacen ellos. Ahora vamos a aceptar preguntas de los medios. Si por favor pueden identificar su nombre y su empresa, agradezco. La primera pregunta. Jonathan Drew, de Associated Press. Esta pregunta puede ser para el director Spraber o la secretaria Cohen. ¿Nos puede decir las últimas cifras de UCI de casos positivos y muertes en los hospitales? Cuidado intensivo. Creo que la pregunta es, ¿cuál es la cifra de hospitalizaciones y casos actuales? Cuando veo las tendencias para Carolina del Norte en general, veo que tenemos un pequeño aumento en los datos que estamos vigilando. Aunque están aumentando un poco, es que estamos haciendo más pruebas. Así que en general yo diría que básicamente estamos nivelados en cuanto a nuevos casos y hacia dónde va la trayectoria de casos y pruebas. Y ahora las hospitalizaciones también están niveladas. Nuevamente vemos que algunas cosas que estamos vigilando que nos indican que tenemos que estar prestando atención, pero en general me siento optimista en cuanto a la semana que entra poder empezar a relajar restricciones e iniciar en la fase 1. Gracias. La siguiente pregunta. Katie Peralta, Charlotte Agenda. Hola, gobernador. Yo tenía una pregunta y probablemente es para la secretaria Cohen sobre las diferentes pruebas en donde nos encontramos en las pruebas de anticuerpos, y si esta va a ser una métrica en la que van a ver cuando el Estado esté considerando relajar las restricciones. Respuesta: pasamos mucho tiempo en las pruebas de diagnóstico y esto nos da la información que tiene COVID-19 para poderles dar tratamiento y nos da una idea en dónde nos encontramos. Yo creo que las pruebas de anticuerpos van a ser importantes también y estamos esperando que lleguen unas pruebas buenas. Algunos ya están siendo, y este tipo de prueba nos va a dar una panorámica más general en donde nos encontramos en esta pandemia y va a ser información importante para que sepamos. Y doctora Cohen, si quiere agregar algo a esto. Siguiente pregunta. Michael Hyland, de CBS 17. Dado que esta orden de permanecer en casa tiene menos de 14, tiene más de 14 días. La reducción en estos indicadores de 14 días, el virus está con nosotros y va a haber un nivel establecido a futuro. Gracias, Michael, por la pregunta. Esperamos que poder empezar la fase 1 en cuanto llegue el 8 de mayo y se venza la orden. Estamos viendo estos indicadores en su totalidad y cómo afectan unos a otros. Por ejemplo, el número de casos positivos, que es algo que la Casa Blanca nos dijo que deberíamos hacer durante un periodo de 14 días seguidos y que esté en una trayectoria hacia abajo. Nosotros hemos agregado la indicación de porcentaje de casos positivos porque sabemos que mientras más pruebas hagamos, porque ese es otro criterio que estamos haciendo en el que estamos viendo progreso, cada vez va a haber más positivos, pero el porcentaje de todas las pruebas positivas en general va a ser un indicador importante para nosotros y ese indicador está bajando. Eso es bueno. Una de las cosas que le preocupa a la doctora Cohen son los síntomas antes de tener COVID, antes de exhibir estos síntomas y que se están presentando en la sala de emergencias. Es como una manera de saber antes de que tengan COVID. Por eso queremos seguir analizando esto. Tenemos que ver todos estos indicadores en su totalidad antes de poder entrar a la fase 1. Y creo que en este momento estamos optimistas de que lo podremos hacer. Gracias.
Jonathan Alexander, News and Observer. Hola, gobernador. Un par de preguntas. ¿Cómo responde a las comunidades y negocios que están decidiendo desafiar las órdenes de permanecer en casa y cuándo van a poner el número de casos por código postal? Respuesta: la gran mayoría de los de Carolina del Norte están cumpliendo con la orden de permanecer en casa porque se preocupan unos por otros. Y sabemos que mientras más rápido nuestras trayectorias vayan en la dirección correcta, más pronto vamos a poder rearrancar nuestra economía. Tenemos muchos negocios que están trabajando, mucha gente trabajando, pero muchos lo están haciendo de una manera con distancia social, manera segura, y yo creo que eso es positivo. Yo tengo preocupaciones cuando las personas están conscientemente ignorando estas órdenes, porque puede causar vidas, porque esta es una situación de vida o muerte. Cuando las personas transfieren el virus a otras personas y ocasionan confusión, y eso es preocupante. Nosotros creemos que las personas en general, para la mayor parte, van a seguir cumpliendo con la orden, y esto nos va a ayudar a poder avanzar en estas fases para poder regresar a nuestro nuevo normal, la gente de nuevo trabajando, los niños en las escuelas. Yo sí lo veo para nosotros en el futuro, y nosotros queremos que la gente se sienta segura al hacer todo esto, porque bueno, uno puede relajar todas las restricciones, pero las personas siguen preocupadas por la seguridad, porque ellos saben que nosotros nos confiamos en los datos, en los hechos y en la información científica. Basamos en todo esto nuestra decisión, porque la seguridad es la prioridad número uno. La gente quiere sentirse mejor para avanzar, y esto va a hacer que nuestra economía va a ser mejor, porque la gente va a estar con nosotros, y es por eso que estamos utilizando estas tres fases para cerciorarnos de que la gente entienda que estamos viendo información científica. En cuanto a darle información de casos positivos por código postal, gracias por esa pregunta. Sí, hemos estado trabajando para recopilar la información para que podamos divulgar la información por código postal. Nosotros sabemos que tenemos muchos códigos postales en Carolina del Norte que tienen pocas personas, y estamos trabajando para mantener la privacidad de aquellas comunidades de las áreas que tienen pocas personas en los códigos postales. Así es que manténganse vigilantes a esto. Gracias. La siguiente pregunta. Paige Peroso, WTDB. Tengo una pregunta acerca de la decisión del condado de Gaston ayer. Anunciaron que permiten que sus negocios abran, y siempre dijeron que no, que era un mensaje simbólico. ¿Cuál es su respuesta a esto? ¿Y cuál es su mensaje de hoy para otros gobiernos locales que están pensando dar esos mensajes a la comunidad? Respuesta: esa acción creó confusión en esta pandemia, y eso es peligroso. Ellos reconocieron en su propia orden que nuestra orden estatal continuaba estando vigente, así que no había necesidad de crear esa confusión. Yo estoy ansioso para volver a arrancar esta economía, pero lo tenemos que hacer apropiadamente. Me dio gusto ver que todas las municipalidades en el condado de Gaston hayan dicho: nosotros queremos seguir siguiendo esta orden y hacerlo adecuado. Creo que si continuamos trabajando arduamente para aplanar esta curva y seguir con las tendencias que deseamos, podemos llegar a la primera fase la siguiente semana y de una manera positiva reiniciar la economía, y que todos nos apoyen con esto para hacerlo de manera segura. Gracias. La siguiente pregunta. Ken Smith, WRAL. Gracias. Cuando nosotros vemos hacia la semana que entra,
¿qué es lo que usted espera que suceda más? Yo le voy a decir qué tipo de cosas me dan a esperanza en Carolina del Norte, y es ver un nieto poniendo una fotografía de la abuelita y mostrándosela por la ventana en el asilo y hablando con la abuela a través de la ventana, diciéndole que la quiera. Aprecio el trabajo de alguien que está en su casa y están ofreciendo guardería para los que están para los niños de los que trabajan en salud, y también aquellos que ponen comida enfrente de las casas. Ese tipo de cosas me dan a mí esperanza de Carolina del Norte, que vamos a estar mejor al final. Pero al entrar a la semana que entra, lo que yo espero es de que nuestras tendencias estén bien para que podamos pasar a la siguiente fase y relajar las restricciones de quedarse en casa para que las personas puedan hacer más cosas y podemos hacer más para rearrancar nuestra economía mientras seguimos manteniendo la seguridad de las personas, y espero que nuestras tendencias vayan bien para que podamos pasar a la fase 2 y hacer aún más para poder arrancar nuestra economía de manera segura, y yo creo que eso puede suceder y anticipamos con gusto a que esto pase. Gracias. La siguiente pregunta. Andrea Blanford, de ABC 11. Con la semana de preparación de huracanes, la semana que entra, ¿qué tipo de preparaciones o cambios van a hacer si es que llega un huracán a nuestras costas pronto? ¿Cómo van a manejar el Estado, por ejemplo, los refugios o bien órdenes para evacuar? Respuesta: ya tenemos planes para estar listos para un huracán si sucede. Nuestro centro de operaciones de emergencia ha estado aquí durante todo este proceso de pandemia, pero siguen haciendo el mismo trabajo que necesitan hacer para prepararse en caso de que tengamos un huracán y comprender que nuestra respuesta va a ser un tanto distinta. Hay que pensar más acerca de proteger al personal de auxilio, pensar más en cómo proteger a las personas, sabiendo que las personas que se reúnen en un solo grupo pueden transmitir el virus. Ya estamos pensando en cómo este tipo de planes se van a alterar. El Centro de Administración de Emergencia, mientras hemos estado en esta pandemia, mientras ya hemos lidiado con tormentas y tornados, tenemos personal aquí que sabe qué tenemos que hacer. Tenemos de los mejores centros de operación de emergencia en el país, y espero y rezamos que no venga un huracán este verano. Ya estamos muy ocupados ya en el estado y queremos que se permanezcan alejados, pero en caso de que venga un huracán estaremos listos y lo manejaremos aunque estemos a mitad de pandemia. Sabemos que lo va a hacer más difícil, pero estaremos listos. Gracias. La siguiente pregunta. Dick Dellinger Fox, 46, en Charlotte. Tengo dos preguntas y creo que quizás para la doctora Cohen. Escuchamos esas cifras. 10,000 casos son los que activamente están aquí en el estado, o cuántos son los que se han recuperado. Y además la segunda pregunta que tengo, está preocupado de que no están yendo al hospital los que a lo mejor tienen COVID y están afectando las cifras que ustedes tienen. La cifra fue 10,509. Es en respuesta. Esas cifras son de pruebas confirmadas y estas personas ya se recuperaron. Pero esta es la puntita del iceberg, porque sabemos que hay muchas personas más que tienen COVID-19 y esa es una de las razones
por la que queremos aumentar el número de pruebas y siempre estamos preocupados de que si alguien necesita estar hospitalizados y que no vayan. La mayoría de las personas que necesitan hospital por COVID-19 están yendo al hospital y están recibiendo tratamiento. Estamos un poco más preocupados por las personas que tienen otras enfermedades crónicas, que a lo mejor tienen preocupación de ir a recibir atención médica en un hospital o no. Y yo sé que la doctora Cohen, su equipo, están trabajando con los proveedores de atención médica en todo el estado para poder hacer más en este esfuerzo para que las personas estén sanas y puedan lidiar con otras condiciones crónicas y enfermedades y también salud preventiva, lo cual esto ha faltado desde que las personas están enfocadas en COVID-19. Este equipo ya está trabajando en esto. Los hospitales ya están empezando a hacer más tipos de operaciones como colonoscopías para cerciorarnos que la atención preventiva y que estamos cuidando las necesidades de las personas al mismo tiempo. Doctora Cohen, ¿quiere agregar algo? Gracias. Y en cuanto al tema de recuperación, sabemos que las personas se están recuperando de COVID-19. Tengo miembros de mi familia y sé de otras gentes en otros estados. La dificultad de esta cifra de personas de recuperación, cada caso es distinto en cuanto a cuánto tiempo las personas están enfermas y es difícil saber cómo juzgar esta recuperación. Hemos estado haciendo este trabajo durante un tiempo para tener las mismas cifras que, por ejemplo, usa la CDC. Nuestros equipos han estado trabajando con nuestros aliados para saber cómo definir esto. Estamos trabajando arduamente. De hecho, hemos visto estudios que muestran que algunas personas están enfermas tal vez nada más 5 o 7 días, mientras que otros se enferman hasta 40 días. Entonces, ¿cómo poder definir exactamente cuándo es que la mayoría de la gente se está ya recuperando? Así que este es el tipo de trabajo que estamos haciendo con los científicos. Así que estén pendientes, esperamos poder compartir más información al seguir colaborando con la CDC y recibir sus guías sobre cómo definir mejor esta cifra. Y quisiera decir algo similar que lo que dijo el gobernador. Necesitamos que la gente que necesita atención le dé seguimiento a sus necesidades médicas y sepan cómo poder acceder a la información, como por ejemplo con telehealth y con otros médicos, y resuelvan sus problemas médicos, porque no queremos que se empeoren y se convierta en una crisis, de manera que tengan que ir al hospital y recibir atención o una cirugía de emergencia. Así que por favor cuídense. Mientras más se cuiden de sus enfermedades crónicas como diabetes o presión alta, van a tener mejores resultados para combatir COVID-19. Las gentes que hemos visto que han tenido malas reacciones a COVID-19 es porque tienen condiciones crónicas que no están bien controladas. No hay nunca un mejor momento para asegurar que su nivel de azúcar esté adecuado, que tomen su medicina para la presión todos los días y que todos nosotros estemos comiendo bien y hagan ejercicio. Así que por favor cuídense y permanezcan en casa para salvar vidas. Gracias. Gracias. La siguiente. Corona, Greensboro News and Record. Gracias por mi llamada. Ken Corona, en Greensboro. Cuando el Estado anticipa hacer pruebas en todos los hogares de agrupación, ¿y cuándo van a hacer esto? Respuesta: vamos a hacer todo para aumentar el número de pruebas y obviamente las instituciones, agrupaciones o colectivas o asilos es un lugar en donde nosotros, si una persona sale positiva, vamos a querer entrar y hacerle pruebas a todos. Yo creo que la prueba en nuestros asilos está muy, muy alto en prioridad para cerciorarnos que tanto los pacientes como el personal les hacen las pruebas. Doctora Cohen. Sí, gracias, gobernador, y gracias por la pregunta. Así es de que hemos estado trabajando estrechamente si un asilo tiene más de 2 casos, el Departamento de Salud local está trabajando con ellos y de saber que pueden hacer las pruebas. Eso ya está pasando y estamos trabajando con las personas para hacer estas pruebas. Tienen que recordar que el hacer una prueba es un momento dado en el tiempo. Tiene usted el virus de COVID-19 en este momento y luego se tiene uno que apuntar
poner a pensar qué tanto tiempo necesita pasar para hacer de nuevo la prueba. Queremos seguir que nos enfoquemos a hacer pruebas en las personas que han tenido exposición. Cuando hay un brote en una, si los 2 casos más, ha habido una exposición y es por eso que entramos a hacer pruebas. Queremos cerciorarnos de seguimos dándole rastreo a estas exposiciones. De otra manera, no vamos a ver con qué tanta frecuencia vamos a hacer pruebas repetitivas. Seguimos dándole prioridad a hacerle pruebas a aquellos los que han tenido exposición, a todos los trabajadores en primera línea, los pacientes en hospitales. Seguimos dándole prioridad a estas pruebas y también seguimos dándole también prioridad a los brotes. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. La última pregunta es de Kim Cheng, de WLOS. Estoy hablando de Asheville. Hemos recibido tantos correos electrónicos de personas que están desempleadas, que no pueden hablar al número de 800, tanto para recibir beneficios de desempleo y también el número de CARES a nivel federal. ¿Cuál es el plan para tratar de ayudar a estas gentes que están llorando, están suplicando por ayuda? Respuesta: no es aceptable que una persona desempleada no pueda acceder a esta información. Yo le he ordenado a la Comisión Laboral que aumenten el número de personas que están respondiendo llamadas y aumentar su capacidad en línea, en Internet, para poder recibir reclamos. Estamos ya casi teniendo 400,000 personas que han presentado reclamos y casi $1,000 millones que han enviado dinero. Y necesitamos que más personas reciban dinero y que también respondan sus llamadas para que sus reclamos se encarguen de estos. Cada reclamo representa una familia que está en el borde y necesitan recibir atención lo más pronto posible. Sé que este es un problema a nivel nacional. Recuerda que esto es diario. El número de llamadas está aumentando, pero está habiendo progreso. Hay más gente en los centros de llamada y van a continuar trabajando. Espero la semana que entra todos estos reclamos se resuelvan y les llegue el dinero lo más pronto posible. Agradezco mucho sus llamadas y su atención a este programa y les daremos más actualizaciones. Gracias.